Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 135 y última lección del curso de geometría. En la lección anterior nos quedamos demostrando un teorema que nos indicaba que las alturas de cualquier triángulo están en líneas concurrentes, o sea, se encuentran las tres alturas de cualquier triángulo en un mismo punto. Y ya habíamos visto bastante, ya tenemos adelantada bastante la demostración, y habíamos hecho lo siguiente: considerábamos un triángulo ABC con alturas AD sobre el lado BC en este caso, altura BE sobre el lado AC y altura CF sobre el lado AB, ¿verdad? Y habíamos considerado un triángulo llamado A', B', C', que se obtenía de la siguiente manera. A través, por ejemplo, del punto C, yo consideraba la única línea paralela al lado opuesto al ángulo C en nuestro triángulo ABC. O sea, que este lado A', B' es paralelo al lado AB. A través del vértice A consideramos esta línea paralela al lado opuesto al ángulo A, que es el lado BC, o sea que B', C' es paralela a BC. Y a través del vértice B consideramos esta línea paralela al lado opuesto en el triángulo ABC al vértice B, que es el lado AC. O sea que A', C' es paralela a el segmento del lado AC. ¿Okay? Y habíamos encontrado que esas tres alturas, la AD, la EBE y la CF de nuestro triángulo ABC, eran precisamente las tres bisectrices perpendiculares de los lados del triángulo A', B', C', porque daba la casualidad que esas alturas del triángulo ABC, pues mire, eran perpendiculares a cada lado, perpendiculares a cada lado del triángulo A', B', C', y pasaban por su punto medio, ¿okay? Así que da la casualidad que las tres alturas de nuestro triángulo son las tres bisectrices perpendiculares del triángulo que consideramos adicional A', B', C'. Pero aquí probamos, ahora seguimos con la demostración, ahí nos quedamos en la lección anterior, pero aquí probamos que las tres bisectrices perpendiculares de cualquier triángulo están en líneas concurrentes, o sea, se intersecan en un mismo punto. Así que, por lo tanto, esos tres segmentos, AD, BE y CF, como bisectrices perpendiculares del triángulo A', B', C', se intersecan en un mismo punto que lo estamos llamando O. ¿Ves? Pero como esos mismos segmentos son las alturas precisamente del triángulo ABC, y ya hemos visto que se tienen que intersecar como son las bisectrices perpendiculares del triángulo A', B', C', pues entonces las tres alturas del triángulo ABC, que son esas tres bisectrices también del triángulo A', B', C', se intersecarán también en el mismo punto que determinamos que se intersecaban ellas como bisectrices perpendiculares del triángulo A', B', C' en el punto O. Bueno, pues ahí está la demostración, ¿verdad?, de nuestro teorema. Este último párrafo era lo que faltaba para terminar la demostración. Pues mire, ese punto de intersección, ese punto de concurrencia de las tres alturas de un triángulo tiene un nombre y se llama el ortocentro del triángulo. Fíjense que hemos estudiado aquí hasta ahora tres puntos adicionales importantes de un triángulo: el circuncentro, que es donde precisamente se intersecan las bisectrices perpendiculares de un triángulo; el incentro, que es donde se intersecan las bisectrices de los ángulos de un triángulo; y ahora el ortocentro, que es donde se intersecan las tres alturas de un triángulo. Así que, por ejemplo, ese punto O, que es precisamente el punto de concurrencia de las tres alturas AD, BE y CF del triángulo ABC, sería el ortocentro de ese triángulo ABC. Pero a la vez, fíjense que es el circuncentro, porque es donde se intersecan las bisectrices perpendiculares de los lados del triángulo A', B', C'. Así que por eso que en este ejemplo estamos diciendo, vea que O, en el teorema anterior, es el ortocentro del triángulo ABC y el circuncentro del triángulo A', B', C'. ¿Okay? Así que ahí tenemos un buen ejemplo, ¿verdad?, de esos conceptos. Pues miren este otro teorema, que es el último teorema de nuestro curso, que dice que las tres medianas de un triángulo están en líneas concurrentes, o sea que también, no tan solo las bisectrices perpendiculares, las bisectrices de los ángulos, las alturas de los ángulos y las alturas de un triángulo, también las medianas de cualquier triángulo se intersecan las tres también en un mismo punto, ¿no?
Y da la casualidad que entonces ese punto de concurrencia de las tres medianas de un triángulo se localizan a 2/3 partes del camino desde cada vértice del triángulo hasta el punto medio del lado opuesto correspondiente. Recuerden que eso es lo que son las medianas de un triángulo. El segmento que va desde cada vértice de un triángulo hasta el punto medio del lado opuesto a ese vértice en ese triángulo, ¿verdad? Así que no tan solo nos dice que las medianas se intersecan en un mismo punto, sino que nos dicen cómo localizar ese punto de concurrencia de las tres medianas, ¿verdad? Está, repito, a 2/3 partes del camino desde cada vértice del triángulo hasta el punto medio del lado opuesto a ese vértice en ese triángulo. Bueno, vamos a hacer la demostración de este teorema. Fíjense, vamos a hacer en forma analítica. Recuerden que en el tema anterior, los elementos de la geometría analítica, uno de los tópicos que vimos fueron las demostraciones analíticas, que era hacer demostraciones geométricas haciendo uso del álgebra, porque eso es lo que fundamentalmente la geometría analítica hace uso del álgebra para estudiar situaciones geométricas. Y claro, la forma que nos ayuda a lograr esa de mezclar el álgebra con la geometría es considerando planos cartesianos, planos en donde localizamos un sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, pues dice así la demostración. Vamos a considerar un triángulo ABC con vértices en estos puntos. A en el punto, en un plano cartesiano PQ, B en el origen, en el punto 0, 0, y C en un punto S0, que fíjense que estará en el eje de X, porque fíjense que la ordenada de ese punto es 0. Así que vamos a verlo aquí, miren. Tenemos el triángulo ABC. El A está en este sitio, con coordenadas PQ. El B lo localizamos en el origen, y el C lo localizamos aquí, en el eje de X, con coordenadas S0. Fíjense que hemos seguido una de las recomendaciones que vimos cuando estudiamos la prueba analítica, ¿verdad? De que, por ejemplo, los triángulos se deben localizar en cierta forma conveniente para simplificar la demostración, y una de las formas convenientes era localizar uno de los vértices en el origen, y eso lo hice, y otro de los vértices en el eje de X, y también lo hemos hecho. El tercer vértice, bueno, pues no lo debe poner en ninguno de los ejes de coordenadas, ¿verdad? Por ejemplo, no puede poner en el eje de Y, porque entonces sería muy particular el triángulo. Lo localizamos, ¿verdad?, en este punto del cuadrante 1 de ese sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, pues ¿qué queremos ver? Que además dice que las medianas de ese triángulo van a ser la AN sub 1, esta que está aquí, la BN sub 2, esta que está aquí, y la CN sub 3, esta que está aquí. Fíjense que aparentemente al yo dibujarla así se interseca en el mismo punto que estamos llamando, pero eso hay que demostrarlo. No nos podemos conformar con que aparentemente se intersecan. O sea que queremos ver que esas tres medianas, la AN sub 1, la BN sub 2 y la CN sub 3, se intersecan en un mismo punto que vamos a llamar O, y que ese punto de concurrencia se localiza a 2/3 partes, dice del, seguimos acá, vamos a bajar aquí, parte, 2/3 partes del camino a 2/3 partes del camino. Vamos a pasar una manita aquí para que sepan que de aquí no pasamos al dibujo, sino que pasamos a esto, del camino desde cada vértice en el triángulo ABC hasta el punto medio del lado opuesto a ellos, claro, en ese triángulo ABC también, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver. Dicho sea de paso, yo voy a verificar que efectivamente estas primeras dos medianas, la AN sub 1 y la BN sub 2, se intersecan en un mismo punto, y voy a ver que ese punto efectivamente está a 2/3 partes del camino desde B hasta N sub 2 y desde A hasta N sub 1. ¿Okay? La verificación del tercera, en el que la tercera mediana pasa también por ese mismo punto, se lo dejamos como ejercicio. ¿Okay? Así que vamos a indicarlo, verificaremos que esas medianas, la AN sub 1 y la BN sub 2, cumplen con las condiciones indicadas
en el teorema. Y repetimos que esas condiciones son que se intersecan, esas dos medianas se van a intersecar en el mismo punto y que ese punto está a 2/3 partes de la distancia desde A hasta n sub 1 y desde B hasta n sub 2. ¿Okay? Entonces, la verificación para la mediana C n sub 3 se deja como ejercicio. Bueno, seguimos aquí. Bueno, vamos a empezar computando precisamente las coordenadas de esos puntos medios n sub 1 y n sub 2. ¿Okay? Comenzamos determinando las coordenadas de los puntos medios n sub 1 y n sub 2. ¿Cómo se computan las coordenadas del punto medio n sub 1, que es el punto medio del segmento, que es el lado AC de nuestro triángulo? Bueno, pues recuerden, precisamente en el tema de geometría analítica vimos que para usted determinar las coordenadas del punto medio de un segmento de un sistema de coordenadas, usted sencillamente, para buscar la X o la abscisa de ese punto medio, suma las abscisas de los puntos extremos del segmento del cual usted está buscando el punto medio y lo divide entre 2. E igualmente, para buscar la ordenada del punto medio, suma las ordenadas de los puntos extremos del segmento del cual el punto es el punto medio y lo divide entre 2. Así que, vamos a ver, la abscisa de n sub 1, o sea, la suma de las abscisas de los puntos extremos del segmento del cual es el punto medio, que es A y C, y las abscisas que dice que son P y S, así que se pone P más S y lo dividimos entre 2. Y la ordenada será la suma de las ordenadas, precisamente, de los puntos extremos del cual es el punto medio, y lo dividimos también entre 2. Q más 0 entre 2. Así que fíjense que si yo simplifico esto, tendremos que las coordenadas del punto N1, perdón, esa es la del punto M2, empecé con M2, así que me perdono. M2, ¿verdad? N2. Debe haber empezado con M1, pero me confundí, empecé con M2, pero es lo mismo. Así que las coordenadas M2 serán P más S entre 2 y Q más 0, que es Q, entre 2. Aquí tenemos las coordenadas del punto medio del segmento AC. Las coordenadas de M1, que es la otra que necesito, ¿verdad? Son la de M1 y la de M2. Compute primero la de M2, pero es lo mismo. La de M1 seguimos el mismo patrón, ¿verdad? Sumamos, para buscar la abscisa del punto medio de M1, sumamos las abscisas de los puntos extremos del segmento del cual M1 es el punto medio, el segmento BC, así que será 0, que es la abscisa de B, más S, que es la abscisa de C. 0 más S, y eso se divide entre 2. Y para buscar la ordenada del punto medio M1 de ese segmento BC, sumamos las ordenadas de los subextremos, 0 más 0 entre 2. Así que esto dará, bueno, pues 0 más S es S entre 2, y 0 más 0 es 0 entre 2, 0. Así que esas son las coordenadas del punto medio M1 del segmento BC. Y ahora determinamos los puntos que se encuentran o que se localizan a 2/3 partes. A 2/3 partes desde A hasta M1 y desde B hasta M2 para ver si se obtiene el mismo punto. Porque entonces ese punto que se encuentra a 2/3 partes tanto de A
caminando hacia M1 como desde D caminando hacia M2, es el punto de intersección de las dos medianas, ¿verdad? Y cumple con lo que dice el teorema, que es el punto de intersección de cuenta a 2/3 partes del camino desde cada vértice hasta el punto medio del lado opuesto correspondiente. Bueno, vamos a hacer uso aquí de un teorema que vimos también en el estudio de la geometría analítica, de los elementos de la geometría analítica. Vimos que para buscar las coordenadas de un segmento, de un punto en un segmento que se localiza de cierto modo desde un punto hasta otro en un sistema de coordenadas que está dado por la fórmula siguiente, ¿ok? Y seguimos, aquí. Bien, si X1, Y1 y X2, Y2 son los puntos, ¿verdad? Puntos en el punto que tenemos ahora aquí, el punto que buscamos es este punto P que busquemos es el siguiente: X sub 1 más una cantidad que se llama R por X sub 2 entre 1 más R, y Y sub 1 más R por Y sub 2 entre 1 más R también. Donde claro, X1, X2, Y1 y Y2 son las coordenadas de nuestros puntos, y la R, donde R es dada por esta fórmula P sobre Q menos P, donde P sobre Q es la fracción en que divide el punto P, seguimos acá, es la fracción en que divide P al segmento con esos puntos como extremos. Bueno, ahora ese punto P va a ser el punto O que yo estoy buscando, ¿verdad? Que se encuentra desde aquí hasta aquí, a 2/3 partes, desde aquí hasta aquí, y ese punto O que se encuentra también a 2/3 partes, desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Fíjense que para ese entonces, para ese punto, vean que en este caso, en la fracción esa P sobre Q es 2/3, ¿verdad que sí? Porque dice que ese punto O, que lo estoy buscando ahora, se encuentra a 2/3 partes del camino de cada vértice hasta el lado opuesto, hasta el punto medio del lado opuesto a nuestro triángulo. Vean que en este caso, esa fracción P sobre Q es 2/3, por lo que la R será, bueno, dice que es P, donde P, fíjense que es el numerador de esta fracción, 2 sobre la resta del denominador de la fracción menos el numerador de la fracción. Así que se hace la resta de 3 menos 2. Y esto da 2 sobre 3 menos 2 que es 1, y 2 entre 1 da 2. Así que la R en estos casos va a ser 2, ¿ok? Va a ser 2. Bueno, luego vamos a ver cuáles serán las coordenadas de ese punto O, que es supuestamente el punto de intersección de esas dos
medianas que estoy considerando, ¿verdad? Ajá. Pues miren, vamos usando la mediana a m sub 1. M sub 1. Esta mediana. Pues las coordenadas del punto serán, miren, la abscisa será, tenemos que sumar el punto, la abscisa del punto de donde partimos. Fíjense que la abscisa del punto de donde partimos, que es P, más la R, que hemos encontrado que es 2, por la abscisa del punto hasta donde se llega, y la abscisa del punto M1 la tenemos, caramba, miren aquí, la tenemos aquí, que es S sobre 2. S sobre 2 sobre 1 más R, 1 más la R, que hemos encontrado que es 2. Y la ordenada de ese punto será la ordenada del punto de donde partimos, que en este caso es Q, más la R, que es 2, ¿verdad?, por la ordenada del punto a donde llegamos, que es el punto M1, y la ordenada del punto M1 es 0, ¿verdad?, por 0, entre 1, más R. Y la R es 2. Así que esto será, vamos a ver, P más, bueno, aquí fíjense que el 2 cancela, ¿verdad?, con este 2, y queda S, P más S, entre 1 más 2, 3. Y acá queda Q más 0, que es Q, entre 1 más 2, que es 3. Así que ese es el punto O, ¿verdad?, el punto que se encuentra a 2/3 partes del camino desde A hasta M1. Así que eso usando la mediana AM1. Usando la mediana de M2, ¿cuáles serán las coordenadas del punto O? Pues fíjense, la abscisa será, comenzamos sumando la abscisa del punto donde partimos, ahora de M2, ¿verdad? La abscisa del punto donde partimos es 0, 0 más 2 veces, ¿verdad?, porque es la R más la R, que en este caso recuerden que va a ser siempre 2, por la abscisa del punto M2, y la abscisa del punto M2 es P más S entre 2, ¿verdad? Por P más S entre 2 sobre 1 más R, 1 más la R, que en estos casos va a ser 2. Y la ordenada de ese punto O será la Y del punto donde partimos, que va a ser 0 también, más la R, que es 2, ¿verdad?, más la R, que es 2, multiplicado por la Y del punto donde vamos a llegar, que es el M2, y la ordenada de M2 es Q sobre 2, sobre 1 más la R, que es 2, ¿verdad?, que es 2. Así que esto será, vamos a ver, el 2 aquí cancela, así que nos queda P más S más 0, que es P más S, entre 1 más 2, que es 3. Y aquí 2 por Q sobre 2, tengan cuidado, aquí hay un BM2 que da la impresión de que es un exponente de Q sobre 2, tengan cuidado, de 2, que está aquí suscrito de la M, que está aquí arriba. El 2 cancela y nos queda Q más 0Q sobre 1 más 2, que es 3. ¿Y qué observamos? Que ese punto O al que llegamos caminando 2/3 partes del camino desde A hasta M1 es este, y ese mismo es el punto al que se llega caminando a lo largo de la mediana de M2 desde el punto B hasta M2, y que se encuentra a 2/3 partes de ese camino desde B hasta M2. Así que efectivamente, fíjense que las dos medianas pasan por ese punto, ¿verdad?, y es el punto que queda a 2/3 partes del camino desde los vértices, desde donde parten esas medianas, hasta el punto medio del lado opuesto a esos vértices. Y de la misma manera, usted puede ver que a ese mismo punto yo llego si camino desde C hasta M sub 3, caminando 2/3 partes de ese camino desde C hasta M sub 3. ¿Ven? Pues con eso terminamos esta demostración. ¿Ven? Fíjense que hemos visto, para que usted vea, que esas dos medianas se intersecan en el mismo punto, en ese punto O. Y ese punto O se obtuvo computando el punto que queda a 2/3 partes desde el vértice de donde parten esas medianas hasta el punto medio del lado opuesto en cada uno, para cada uno de esos dos vértices, ¿verdad? Y el tercero es igual, se hace igual, y resultará también que llegamos al mismo punto O. Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo espero verlos en la segunda. Vamos a ver. 25, un poquito menos que